Segundo de Crónicas 31. Terminada la fiesta, salieron todos los hijos de Israel presentes a recorrer las ciudades de Judá. Rompieron las estelas, abatieron los cipos, demolieron los santuarios de los altos y los altares en todo Judá y Benjamín, Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después retornó cada uno a su propiedad y a su ciudad. Ezequías estableció las clases de sacerdotes y levitas, asignando a cada uno su función sacerdotal o levítica: ofrecer holocaustos, sacrificio de comunión, el servicio litúrgico, dar gracias, alabar y estar en las puertas de los campamentos del Señor. El rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos, los matutinos y los vespertinos, los holocaustos de los sábados, de los comienzos de mes y de las festividades, como está escrito en la ley del Señor. Ordenó a los habitantes de Jerusalén que dieran la parte correspondiente a los sacerdotes y levitas para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Cuando se divulgó la orden, los hijos de Israel entregaron generosamente las primicias de trigo, del vino nuevo, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. Presentaron además abundantes diezmos de todo. También los hijos de Israel y los de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, entregaron el diezmo del ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas sagradas consagradas al Señor, su Dios, formando montones. Comenzaron a apilar los montones el mes tercero y terminaron el mes séptimo. Cuando llegaron Ezequías y los jefes, al ver los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y levitas acerca de los montones. El sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le dijo: «Desde que empezaron a traer ofrendas al templo del Señor, hemos comido hasta saciarnos. Sobra muchísimo porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Aún sobra esta cantidad». Ezequías ordenó preparar silos en el templo del Señor. Una vez preparados, almacenaron honradamente las ofrendas, los diezmos y las cosas sagradas. El levita Kenanías fue nombrado intendente y su hermano Semeí su lugarteniente. Yehiel, Azarías, Nahat, Asael, Yerimot, Jozabad, Eliel, Yismaquías, Mahat y Benaías eran inspectores a las órdenes de Kenanías y de su hermano Semeí, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Azarías, prefecto del templo del Señor. El levita Coré, hijo de Yimná, portero de la puerta oriental, estaba al cargo de las ofrendas voluntarias hechas a Dios y de administrar las ofrendas del Señor y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban a sus órdenes Eden, Minjamín, Yeshúa, Semaías, Amarías y Secanías, para proveer fielmente a sus hermanos según sus clases fueran grandes o pequeños, con tal de que estuvieran registrados entre los varones a partir de los 3 años. Proveían a los que entraban diariamente al servicio del templo del Señor para realizar las funciones propias de su clase. Los sacerdotes estaban registrados por familias y los levitas a partir de los 20 años por sus funciones y clases. Debían registrarse con toda su familia, sus mujeres, hijos e hijas, toda la comunidad, porque debían dedicarse fielmente a las cosas santas. Respecto a los sacerdotes aaronitas que vivían en el campo, en los ejidos de sus ciudades, había personas designadas nominalmente en todas ellas para proveer a los varones de los sacerdotes y a todos los levitas inscritos. Esto hizo Ezequías en todo Judá. Actuó con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, de la ley y de los mandamientos, lo hizo buscando a su Dios con todo su corazón. Por eso tuvo éxito. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Después de estos actos de lealtad vino Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y ordenó conquistarlas. Ezequías advirtió que Senaquerib venía dispuesto a atacar Jerusalén. Reunido en consejo con sus jefes y guerreros, les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad. Ellos lo apoyaron. Reunieron una gran multitud y cegaron las fuentes y el canal subterráneo que atravesaba la ciudad, diciéndose: «Cuando vengan los asirios, ¿por qué han de encontrar agua en abundancia?». Lleno de ánimo, reparó la muralla derruida, la coronó con torres, levantó otra muralla exterior, fortificó el Miló, en la ciudad de David, e hizo numerosas lanzas y escudos. Puso jefes militares al frente del pueblo, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y los alentó con estas palabras: «Sed fuertes y valientes. No temáis ni os aterréis ante el rey de Asiria y la multitud que le acompaña, pues contamos con algo mayor que él. Él cuenta con un brazo de carne, nosotros con el Señor Dios nuestro, que nos auxilia y combate en nuestras guerras». El pueblo quedó confortado con las palabras de Ezequías, rey de Judá.
Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que sitiaba a Laquis con todas sus tropas, envió unos servidores suyos a Jerusalén para que dijesen a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿En qué confiáis para que sigáis cercados en Jerusalén? ¿No os está engañando Ezequías para haceros morir de hambre y de sed cuando os dice: el Señor nuestro Dios nos salvará de la mano del rey de Asiria? ¿No fue Ezequías el que suprimió los santuarios y los altares del Señor, ordenando a los de Judá y a los de Jerusalén que se postrasen y quemasen incienso ante un único altar? ¿Acaso no sabéis lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos del mundo? ¿Acaso los dioses de las naciones pudieron librar a sus territorios de mi poder? ¿Quién de entre los dioses de aquellas naciones que exterminaron mis predecesores pudo librar a su gente de mi poder? ¿Y vuestro Dios podrá salvaros de mi mano? No os dejéis engañar ni embaucar por Ezequías. No confiéis en él. Ningún dios de ninguna nación o reino pudo librar a su pueblo de mi mano y de la mano de mis predecesores. Cuanto menos vuestro Dios podrá salvaros de mi mano. Sus servidores siguieron hablando contra el Señor Dios y contra Ezequías, su siervo. Sennacherib escribió cartas insultando al Señor Dios de Israel y diciendo contra él: del mismo modo que los dioses de otras naciones no libraron a sus pueblos de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías librará a su pueblo de mi mano. Hablaban a gritos y en lengua judía a los jerosolimitanos que se encontraban en la muralla para atemorizarlos, asustarlos y apoderarse de la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, hechura de manos humanas. Por este motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a los guerreros del ejército, a los príncipes y a los jefes que había en el campamento del rey asirio. Este, lleno de vergüenza, retornó a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo mataron a espada allí mismo. El Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, poniendo paz en sus fronteras. Vinieron muchos a Jerusalén trayendo ofrendas al Señor y presentes a Ezequías, rey de Judá, que a raíz de esto adquirió prestigio ante todos los pueblos. Proverbios 11, 12, 31. El insensato desprecia a su prójimo, el hombre prudente se calla. El chismoso desvela secretos, el que es de fiar los guarda. Pueblo sin gobernantes se hunde, con muchos consejeros se salva. Quien fía a un extraño sale perjudicado, quien evita las fianzas vive tranquilo. Mujer hermosa se hace respetar, los valientes conservan sus riquezas. El hombre bueno se beneficia de su bondad, el hombre cruel se destroza a sí mismo. La cosecha del malvado resulta engañosa, quien sembra honradez tiene paga segura. Quien obra rectamente va derecho a la vida, quien va tras la maldad camina hacia la muerte. El Señor detesta el corazón perverso, se muestra complacido en la conducta limpia. El malvado no escapará al castigo, el linaje del honrado se salvará. Como anillo de orenjeta de puerco es mujer hermosa falta de seso. El deseo del honrado se cumple, la esperanza del malvado se malogra. Hay quien es generoso y se enriquece, quien ahorra injustamente y empobrece. El hombre generoso prosperará, quien alivia el sed será saciado. El pueblo maldice al que acapara trigo, a quien lo vende lo cubre de bendiciones. Quien se afana en el bien será favorecido. Al que busca el mal lo encontrará. Quien confía en sus riquezas se marchita, como follaje reverdecen los honrados. Quien descuida su casa hereda viento. El necio acaba esclavo del sabio. El fruto de la honradez es árbol de vida. Quien es sensato cautiva a la gente. Si el honrado recibe su paga en la tierra, cuánto más el hombre malvado y pecador. Hechos 15, 22, 41. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos,
hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Judas y Silas, que eran también profetas, hablaron largamente, exhortando y confirmando a los hermanos. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Por su parte, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando, junto con otros muchos, la buena nueva, la palabra del Señor. Unos días más tarde dijo Pablo a Bernabé: vayamos de nuevo y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra de Dios para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo opinaba que no debían tomar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo una gran tensión hasta el punto de que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Por su parte, Pablo, eligiendo como compañero a Silas y encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, partió y fue recorriendo Siria y Cilicia, confirmando las iglesias.